Pido al Señor en oración. Padre, te pido ahora que prepares nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 22 años estábamos a punto de entrar al nuevo milenio. ¿Lo recuerdas? Yo creo que la mayoría de nosotros lo recordamos. Había una variedad de reacciones y expectativas. Algunas personas creían sinceramente que el mundo se iba a acabar en el año 2000. Entre otras cosas, el llamado bicho del Y2K amenazaba con destruir todas las computadoras del mundo y hacernos regresar a la época de piedra. Y había gente atemorizada. Otros creían que estábamos entrando a una nueva era maravillosa de avances tecnológicos. Creían que en el nuevo milenio todos íbamos a estar manejando carros voladores y tener robots que aseaban la casa y solo tener que trabajar 2 o al máximo 3 días a la semana iba a ser un paraíso. Bueno, la realidad es que ninguna de esas cosas se ha cumplido, ¿verdad? El mundo no se acabó en el año 2000. Tampoco hemos logrado crear el paraíso aquí en la tierra. La realidad ha sido quizás un poco distinta a los extremos que la gente esperaba. Y no sé, me parece que no hay ninguna razón para pensar que un simple cambio en los números del calendario podría ser capaz de crear una transformación tan dramática. Son números nada más, después de todo. Pero un día llegará un milenio que traerá un gran cambio a este mundo. Ese milenio no será marcado por los números del calendario, sino que comenzará cuando Jesús regrese a la tierra. Hoy estamos continuando nuestra serie de mensajes sobre las cosas que vienen, lo que nos espera en el futuro. Y hoy vamos a hablar sobre el milenio. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hoy nos estamos enfocando en este periodo intermedio entre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Durante
estos dos eventos es cuando sucederá el milenio. Y el milenio son simplemente los 1000 años, cuando Jesús reinará directamente, personalmente, físicamente, sobre la tierra. Es interesante que la palabra milenio no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, salvo en los versículos que acabamos de leer. Sin embargo, hay pasajes que describen una situación muy parecida a la del milenio, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, aunque la palabra misma no se usa, pero hay diferentes profecías del Antiguo Testamento que nos hablan de un tiempo de paz y de prosperidad y que no se han cumplido todavía. Entonces, se cumplirán durante el milenio. Son pasajes que nos hablan de paz, de un gobierno justo, de prosperidad, pero también una situación donde todavía hay muerte y sufrimiento. Es un tiempo mucho mejor que ahora, pero todavía no es la perfección de la eternidad tampoco. Un ejemplo nada más. Isaías 19, 23 al 25 describe esto. En aquel día, dice, habrá una carretera desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria, y unos y otros adorarán juntos. En aquel día Israel será, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Asiria hoy es el país de Irak, en el Medio Oriente. Estos tres países, Asiria, Israel y Egipto, no se llevan entre sí. No hay una unión. Pero Dios dice que un día va a ser diferente. Habrá carreteras que unen toda esa parte del mundo, o sea, libre comercio. La gente viajará, saldrán de vacaciones sin temor a ataques terroristas, sin temor a guerras que de repente puedan estallar. Y habrá unión en adorar a Dios. Todos van a prosperar bajo el reino de Dios. Esto es lo que sucederá en el milenio. Ahora, vamos a ver 3 cosas que sucederán y tratar de sacar algunas conclusiones para nosotros ahora también. En primer lugar, vemos que durante el milenio Satanás será atado. Así nos dicen los primeros 3 versículos de Apocalipsis 20. Durante estos 1000 años que Jesús va a reinar físicamente sobre la tierra, Satanás será incapaz de engañar y tentar a la gente. No podrá llevar a cabo sus planes malignos sobre la tierra, porque estará encerrado, estará en la prisión. Como reza el dicho, muerto el perro se acaba la rabia. Entonces, si Satanás no está manejando las cosas por ahí, habrá más tranquilidad, habrá más paz. Todavía habrá pecado en la tierra, porque los seres humanos que han sobrevivido la gran tribulación y han entrado al milenio todavía serán pecadores. Solamente los que han resucitado cuando Cristo regresa estarán sin pecado y no se reproducirán. Así nos dice Jesús, después de la resurrección ya no hay más reproducción. Entonces será un mundo muy interesante, porque el gobierno será de gente resucitada, perfecta, los que somos ahora seguidores de Cristo, y todavía habrá una población de muchísima gente que se somete al gobierno de Cristo, pero no todos lo reconocen como su Señor y Salvador. Entonces, nuevamente, una situación mucho mejor que la actual, pero todavía no perfecta, porque todavía habrá algún pecado en la tierra. Ahora, ¿dónde estará Satanás durante ese tiempo? El versículo 1 nos dice que estará en el abismo. Es el mismo lugar a donde los demonios le pidieron a Jesús que no los enviara cuando él
liberó al endemoniado gadareno. Si recuerdas esa historia, Jesús les preguntó cómo se llamaban. Dijeron Legión, porque somos muchos. Y luego le rogaban que no los mandara al abismo. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es el abismo? ¿Qué es ese lugar? Es como una cárcel o una prisión donde Dios manda a algunos de los espíritus malignos. Por eso Jesús tenía la autoridad de mandar a esos demonios ahí si él quería, y por eso le rogaban que no lo hiciera. Pero durante el milenio, ahí es donde estará Satanás, encerrado, encarcelado. No podrá engañar a la gente. Ahora, si al final Satanás no se va a salir con la suya, entonces la pregunta para nosotros es, ¿para qué vamos a dejarnos llevar por él? Yo creo que una de las razones por las que Dios nos demuestra esto, lo que va a suceder en el futuro, lo que va a pasar en el milenio, cuando Satanás va a ser encarcelado, es para que nos demos cuenta de que Dios es soberano sobre el enemigo y no tenemos ninguna razón para dejarnos llevar por él, porque por más poderoso o convincente que parezca, un día simplemente va a ser otro rey en una fea prisión. En estas semanas estamos viendo el colapso de una enorme compañía, una enorme empresa de construcción en el país de Chile. No sé si habrán visto los reportajes. Y entrevistan a las personas que han dado depósitos fuertes de miles y miles de dólares sobre departamentos que a lo mejor ni existen. Y quizás nunca se construirán. Y entonces, ¿qué pasará con su dinero? Seguramente si hubieran sabido que la empresa no tenía un buen nivel de liquidez, nunca habrían dado esos depósitos tan fuertes. Nunca, en otras palabras, hubieran hecho esa gran inversión de dinero a cambio de lo que pensaban recibir. Bueno, los que, si lo puedo expresar así, los que invierten su vida siguiendo las mentiras del enemigo, se van a encontrar con una sorpresa mucho peor. Y por eso Dios nos demuestra lo que le va a pasar a él, para que no cometamos el error de seguir y dejarnos llevar por sus mentiras. Ahora, la segunda cosa que sucederá durante el milenio es que los justos reinarán con Cristo. En 2 de Timoteo 2:12, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: si resistimos, también reinaremos con él. En otras palabras, si resistimos la tentación de abandonar nuestra fe y nos mantenemos fieles al Señor, entonces un día nos va a tocar reinar con él. O sea, no a la par de él, obviamente no vamos a ser iguales al Señor Jesús, pero vamos a reinar en su gobierno. Vamos a ser parte de su administración sobre la tierra. En Apocalipsis 20 se menciona a los que recibieron autoridad para juzgar. También se menciona específicamente a los mártires que habían perdido la vida debido a su fidelidad a Jesús. Ahora, eso no significa que solamente los que mueren durante la tribulación, los que mueren por ser fieles a Cristo, van a reinar con Él. Más bien, ellos son el ejemplo perfecto de lo que todos nosotros tenemos que hacer, que es entregarle nuestra vida por completo a Jesús. Y así tendremos también el privilegio de reinar con Él durante ese tiempo. Ahora, si a nosotros como creyentes nos va a tocar tener un lugar en el gobierno de Jesús durante el milenio, durante esos 1000 años, entonces debemos reconocer que ahora estamos siendo preparados para una posición de mucha responsabilidad y de mucho honor. Si tú supieras
que algún día llegarías a ser el gobernador de este estado, para tomar un ejemplo nada más, ¿no te prepararías? ¿No tratarías de ser la mejor persona posible, de aprender, de conocer, de simplemente tener la entereza para poder ocupar ese puesto cuando llegue? Bueno, esa es la realidad. Todos estamos siendo preparados por Dios para ser parte de su administración. Entonces ahora debemos vivir de una manera digna y preparar nuestro carácter. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6:3, no vamos a leer este versículo, pero él dice que juzgaremos a los ángeles. Juzgaremos a los ángeles. En otras palabras, nosotros que somos personas tan, si puedo usar la expresión, comunes y corrientes, por fuera, ante el mundo, pero para Dios somos algo muy especial. Somos príncipes y princesas que estamos siendo preparados para gobernar y para ocupar lugares de mucha responsabilidad y de mucho honor. Entonces debemos prepararnos ahora tomando decisiones sabias en los asuntos de este mundo. Si somos sabios y responsables con las cosas de este mundo, Dios nos encomendará más en el futuro, más responsabilidad y más honor. La tercera cosa que sucederá durante el milenio es que tendremos el gobierno perfecto. Apocalipsis 20 dice que los justos reinarán con Cristo durante 1000 años y serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Durante ese tiempo Jesús reinará físicamente sobre la tierra. Él será el presidente de todas las naciones, si lo podemos decir así. Será el rey, será el primer ministro, lo será todo. Su gobierno será perfecto. Sus leyes serán completamente justas. Durante el milenio no habrá cuestión de políticos corruptos. No habrá burócratas malhumorados. No habrá jueces injustos. El gobierno será perfecto. Y aún así, nos dice este pasaje que al final de ese tiempo, Satanás será soltado por un breve momento y entonces habrá una rebelión final cuando se termine el día. Ahora, eso quizás nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del milenio en el plan de Dios? Si al final de ese tiempo tan maravilloso todavía habrá otra rebelión más, entonces, ¿por qué va a regresar Jesús a la tierra para gobernar durante esos 1000 años antes del juicio final y antes de entrar a la eternidad? Yo creo que una de las razones es para mostrar precisamente dónde radica la maldad. Porque hay mucha gente que cree que nosotros seríamos perfectos si simplemente viviéramos bajo un buen gobierno. Mucha gente dice, no, yo soy una buena persona, lo que pasa es que la sociedad está mal y por eso pues tengo que hacer cosas malas para sobrevivir, pero yo soy bueno, dice. Y entonces lo que Dios va a hacer durante el milenio es decir, mira, vamos a colocar a la gente en una sociedad perfecta, donde todos, los alcaldes, los gobernadores, los jueces, todos son personas sin pecado, donde el rey es Jesús mismo. Y van a ver que aún así, al final, terminan revelándose. Para que se den cuenta de que el pecado no es algo allá afuera, sino que es algo aquí adentro. Es un problema del corazón. Y el milenio va a ser la revelación final de esa verdad. Ahora, si nuestro problema es un problema del corazón, entonces la solución también es una solución del corazón. Nos hace falta un corazón transformado. Y lo podemos tener ahora.
Porque Cristo puede transformar nuestro corazón. Él puede tomar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Él puede limpiar nuestro corazón con su sangre y quitarnos toda culpa y toda maldad. Nos puede transformar y eso puede pasar ahora. No tenemos que esperar para ese momento. Cuando conocemos a Cristo, llegamos a ser una nueva criatura. Y si tenemos ese corazón renovado por Cristo, entonces nos llevará al milenio, a reinar con Él, pero nos llevará mucho más allá, hasta la eternidad que disfrutaremos con Dios. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana es muy sencilla. ¿Has recibido un nuevo corazón? ¿Has recibido de Cristo un corazón transformado? Porque te has arrepentido y has puesto tu fe en Él. Si lo has hecho y estás caminando con Él, estás preparado para todo lo que viene. Y si no lo has hecho, puedes hacerlo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por estos momentos que hemos podido meditar en tu palabra. Y te pido, Padre, ahora que tú uses estas verdades para inspirarnos y para llevarnos hacia el futuro que tú tienes para nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.